A ver, la historia arranca con una imagen potentísima. Amaya Salazar, con solo 12 años, se pierde en el bosque. Sí, y no son un par de horas, son 16 horas. 16 horas. La encuentran de madrugada, desvanecida, con la ropa... Bueno, la descripción es brutal. Totalmente. Dice que parece una bruja medieval rescatada de una hoguera. Exacto. Pero lo que de verdad te deja helado es lo que pasa justo después. En el hospital, el padre se le acerca. Y le hace prometer algo. Le hace prometer que no contara a nadie lo que vio. Y en ese momento, nos dicen, Amaya deja de amar a su padre. O sea, ¿qué puede ser tan terrible? Vamos a desgranar esto. Es que esa pregunta en realidad es la que sostiene toda la novela. Este prólogo no es solo un trauma infantil. No, claro. Es la forja de su personaje. Es el origen de su herramienta principal como investigadora, su conocimiento de lo que la autora llama la cara norte del corazón. Esa parte oscura, ¿no? Esa parte oscura y fría que todos tenemos. Pues su habilidad para entenderla nace de ahí. Hoy nos vamos a sumergir en los fragmentos de La cara norte del corazón, la precuela que nos explica quién era Amaya Salazar mucho antes de llegar al Bastán. Y es que la historia no da tregua porque de ese trauma tan íntimo, de repente, ¡pum!, Saltamos a miles de kilómetros a Oklahoma. y estamos en medio de una alerta por tornado, viviéndolo todo a través de los ojos de un niño, Albert, que tiene 11 años. Y está aterrorizado, claro. La descripción es magnífica, sientes el pánico, ves ese tornado como una siniestra porción de oscuridad que se acerca. Y luego, bueno, el refugio en el gallinero. Es una elección narrativa muy potente, ¿verdad? Empezar así. Muchísimo. ¿Por qué presentarnos la obra del asesino, su escenario, antes que a la propia Amaya en su etapa adulta? Pues es una decisión clave, porque marca el tono. Al empezar desde la perspectiva de la víctima, Dolores Redondo nos está diciendo, ojo, que esto no es un quién lo hizo. Ah, claro. La identidad del asesino no es el gran misterio. El verdadero enigma es el por qué. El foco está en el método, en cómo usa la devastación de la naturaleza. Como un camuflaje perfecto. Exacto, el caos de la naturaleza para ocultar su propio caos. Una simbiosis macabra. Y justo cuando parece que ha pasado lo peor, en medio de toda esa desolación, aparece él. Una figura que no encaja para nada. Para nada. Un hombre impecablemente vestido se presenta como Martin, con una insignia, un maletín, se acerca a la granja destrozada y Albert, el niño, lo ve todo desde el gallinero y oye los gritos y los disparos. Y aquí es donde la cosa se vuelve extrañísima. El testigo describe cómo el hombre al terminar su obra, se para frente a la casa, levanta los brazos Y los mueve. lenta y acompasadamente, como si dirigiese a una gran orquesta. Y ese gesto lo es todo. En criminología a esto lo llamamos staging, una puesta en escena. Pero es rara, ¿no? Es muy particular. Muchos asesinos lo hacen para confundir, para que un asesinato parezca un suicidio, por ejemplo, pero este hombre no oculta nada. Al revés, Está añadiendo algo. le está añadiendo un significado. Es un ritual. Y ese gesto nos dice que no estamos ante un psicópata caótico que disfruta con la destrucción, sino ante alguien con una misión muy, muy definida, casi sagrada para él. Y mientras este tipo dirige su orquesta en Oklahoma, a miles de kilómetros, en Cuántico, la única persona capaz de entender esa música está a punto de aparecer. Aunque ella todavía no lo sabe, claro. Nos encontramos con Amaya Salazar. Tiene 25 años, es subinspectora de la Policía Foral y está en un curso de intercambio del FBI. Pero no es la típica policía de acción. Para nada. Es callada, muy observadora. Casi una académica. Totalmente. Y creo que es una ruptura deliberada con el arquetipo de detective. Su fuerza no es física, es cerebral. Tiene una formación de élite en criminología, en comunicación no verbal. Y ese silencio suyo. No es timidez, es análisis puro. De hecho, el texto nos da una pista clave sobre su método cuando habla de un caso anterior que resolvió contra todo pronóstico. El del secuestrador, sí. Exacto. Lo atrapó basándose en lo que ella llamó una corazonada. Pero, ojo, para Amaya, una corazonada no es magia. Es el resultado de un procesamiento de datos a nivel subconsciente. Su trauma infantil la ha dejado en un estado de hipervigilancia constante. Y eso le permite ver cosas que los demás no ven. Patrones, detalles, cosas que a los demás se nos escapan. Pues esa capacidad es justo la que se va a poner a prueba. Entra en escena el agente especial Aloysius Dupree. Un personaje.
Enigmático. Y su clase magistral no es una clase normal. Habla de un tipo de asesino muy específico, el que no busca la fama, el que hace que sus crímenes parezcan accidentes. Pero, no sé, ¿no te parece un poco... Teatral. ¿En qué sentido? Pues que es un agente del FBI que desde el minuto 1 parece que solo se fija en Amaya, como si supiera exactamente a quién tiene delante. ¿Es un recurso que funciona o roza lo increíble? Es una gran pregunta. A ver, en la vida real sería muy, muy improbable, pero como recurso narrativo es potentísimo. Redondo, usado no como un profesor, sino como un arquetipo. El mentor. El mentor, o el guardián del umbral, sí. Él no está dando una clase, está buscando un sucesor, a alguien que entienda el crimen a otro nivel. Y por eso le habla del caso del inspector Scott Sherrington. Claro, un policía real que persiguió a un asesino en serie sin tener ni un solo cadáver. Se basó solo en su instinto y en la victimología. Dupree ven a Amaya esa misma chispa, esa capacidad de ir más allá de la evidencia física. No la está enseñando. La está poniendo a prueba. Exacto. Y la prueba no tarda nada en llegar. Justo después de la teoría empieza la práctica. La agente Tucker, del equipo de Dupree, les presenta un caso real, activo. El de un asesino en serie al que han apodado el compositor. Eso es. Les detalla los crímenes. 2 familias, los Mason y los Jones, aniquiladas durante tornados, en Texas y Oklahoma. Y el modus operandi es idéntico. El asesino usa el arma del padre y manipula toda la escena. Para que parezca que las muertes son consecuencia de la tormenta. Y aquí es donde se conectan todos los hilos. La teoría de la clase de Dupree se vuelve una práctica brutalmente real. El apodo, el compositor, nos lleva directos a ese gesto. El de dirigir la orquesta. Claro, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué está componiendo este hombre? Y cuando analizas el perfil, te das cuenta de que no es una sinfonía de muerte por placer, no es hedonista. Para nada. Es lo que en criminología llamamos un asesino orientado a una misión. Cree que está cumpliendo un deber, una especie de justicia divina o corrigiendo un error en el universo. Y eso lo hace mucho más peligroso. Absolutamente. Y la reacción de Amaya ante esto es lo que la define. Mientras todos preparan informes larguísimos, ella entrega el dossier con... unas notas adhesivas de colores. Es una provocación en toda regla, una declaración de intenciones. Y claro, Dupree la llama a su despacho. Y allí, delante de todo el equipo, en una escena de una tensión increíble, ella expone sus conclusiones. Y sus conclusiones son demoledoras. Primero, afirma que hay un tercer caso del que no les han hablado. Uno que no encaja con los tornados. Exacto. Lo deduce por una pequeña inconsistencia en los archivos. Segundo, perfila al asesino. No es un monstruo que entra a la fuerza. Es alguien que se presenta como un salvador. Una figura de autoridad en medio del caos. Y las familias le dejan entrar. Sí. Y tercero, y esto es lo más brillante, interpreta el ritual. No es una profanación, dice ella, es una forma retorcida de darles una muerte digna, uniendo a toda la familia en la muerte. Ligando su crimen a lo que él considera la ira de Dios. Precisamente. Lo más increíble es que el FBI ya sabía lo del tercer caso en Nueva Jersey, pero se lo habían ocultado, y ella lo descubre sola. Sí, y su enfrentamiento con el agente Emerson es muy revelador. Cuando la acusa de basarse en paparruchas. Y ella le responde hablando del sesgo de consenso, la tendencia de un grupo a pensar igual y a descartar cualquier idea que se salga de la norma. Entonces, ¿es un fallo del FBI no haberlo visto? ¿O es que Amaya es casi sobrenatural? Yo no diría que es un fallo garrafal, es más una limitación del sistema. Organizaciones como el FBI se basan en procedimientos, en perfiles, en lo que llaman vinculación de casos. Buscan patrones. Buscan patrones repetibles, evidencias empíricas. El sistema está diseñado para cazar monstruos conocidos. Amaya, en cambio, aplica lo que podríamos llamar inteligencia cultural y una intuición que nace, como decíamos, de su propio trauma. No solo analiza los datos. Siente la escena del crimen. Eso es. El sistema del FBI está diseñado para resolver el puzzle pieza a pieza. Ella es capaz de imaginar la imagen de la caja sin haberla visto. Y esa capacidad la lleva a la prueba de fuego. El equipo se la lleva a un nuevo escenario en Albor, Texas, la familia Allen. Padre, madre y 3 hijos. Muertos tras una tormenta. Y Dupree la desafía directamente. Quiero que me explique qué está pasando por la cabeza del compositor.
Y Amaya, bueno, empieza a moverse por la casa, a leer la escena, y de nuevo encuentra cosas que no cuadran, detalles que todos han pasado por alto. Descubre que la familia no murió por el derrumbe, sino que se refugiaron en el sótano. Donde estaban perfectamente a salvo. Claro. Y encuentra restos de comida para 6 personas, 6 sacos de dormir. Pero la familia Allen solo tiene 5 miembros. Y lo más importante, un neceser, con medicamentos para una persona mayor. Exacto. Hay una sexta persona, una abuela, que no figura en ningún registro oficial, y su cuerpo no está en la casa. No hay ni rastro de ella. Mientras todos los agentes se centran en los 5 cuerpos que están en el salón, Amaya sale fuera. La casa ya no tiene tejado. El viento lo arrancó. Y siguiendo la indicación de una policía local, lo encuentra a unos 300 metros, en una hondonada, casi de una pieza. Es el momento cumbre de su demostración. Se tumba en el suelo, se arrastra bajo el alero de ese tejado. Y allí, aplastado, encuentra el cadáver de la anciana. Es un hallazgo forense clave, desde luego, pero lo que viene después es lo que demuestra su genialidad. Es que es un momento absolutamente brillante. Porque Amaya no solo encuentra el cuerpo, lo interpreta. Lo conecta con su propia cultura, con una antigua creencia de su tierra, del Baztán, Itsusuria. Nos explica que es el espacio sagrado bajo el alero del tejado donde antes se enterraba a ciertos familiares que no podían recibir sepultura cristiana. Se gira hacia Dupri y el equipo y les dice: aquí tienen a la abuela. Es tremendo. Ese momento es la tesis de toda la novela. Amaya resuelve una parte clave del misterio no solo con lógica, sino con una sabiduría cultural, casi ancestral, que nadie más en ese equipo posee. Desde luego. Demuestra que el asesino no destruye familias al azar, las recompone en la muerte, siguiendo un orden ritual que solo ella puede descifrar. La abuela, aunque no fuera oficial, era parte de la familia, y para la mente del compositor tenía que estar en su lugar simbólico, bajo la protección del tejado. Así que el tablero queda dispuesto. Tenemos a una protagonista brillante, marcada por ese secreto oscuro que le ha dado una sensibilidad única para el mal. Tenemos a un asesino en serie metódico, que usa la fuerza de la naturaleza como cómplice. Y un mentor, Dupri, que la ha empujado hasta sus límites solo para confirmar que ella es tan especial como él sospechaba. El conflicto central que se plantea es fascinante. No es solo los datos del FBI contra la intuición de Amaya. Es más profundo. Es el choque entre el mundo moderno, científico, y un mundo más antiguo, basado en el mito, el ritual. La intuición. Eso es. La capacidad de Amaya no viene solo de su formación, viene de su propia cara norte del corazón, de esa herida que la conecta con la oscuridad de una forma que los demás ni siquiera pueden imaginar. Y el material que hemos analizado termina justo ahí con la confirmación de este asesino ritualista y la validación del método de Amaya. El compositor sigue los desastres naturales como si fueran un mapa. Exacto. Y con la temporada de huracanes en pleno apogeo en la novela, la verdadera pregunta que queda flotando es mucho más compleja que un simple ¿dónde atacará ahora? La cuestión es ¿cómo se puede anticipar el próximo movimiento de alguien que no cree estar cometiendo un crimen, sino ejecutando un designio divino? ¿Cómo perfilas una mente que no opera en una frecuencia criminal, sino en una teológica y retorcida?